El cuerpo nunca miente, por Alice Miller. 3. 1. Decir y ocultar. 1. La veneración a los padres y sus trágicas consecuencias. Dostoyevsky, Chekhov, Kafka, Nietzsche. Pues prefiero tener ataques y gustarte a no tenerlos y no gustarte. Marcel Proust, carta a su madre. Al estudiar a dos autores rusos, Chekhov y Dostoyevsky, cuyas obras tanto significaron para mí en mi juventud, descubrí que en el siglo XIX el mecanismo de disociación estaba a la orden del día. Cuando al fin logré deshacerme de mis ilusiones con respecto a mis padres y ver claramente las consecuencias que sus malos tratos habían tenido en mi vida, abrí los ojos y me fijé en los hechos a los que antes no había dado importancia alguna. Por ejemplo, en una biografía sobre Dostoyevsky, leí que su padre, que empezó ejerciendo de médico, heredó hacia el final de su vida una finca con 100 siervos, y los trató con tal violencia que estos acabaron matándolo. La brutalidad de este hacendado debió de exceder en mucho a la normalidad. De lo contrario, ¿qué explicación tiene que los esclavos, en general amedrentados, prefirieran el castigo de la expulsión a seguir sufriendo bajo ese régimen de terror? Así pues, cabe suponer que el hijo de este hombre también estuvo expuesto a esta brutalidad. Y yo quería ver cómo el autor de novelas conocidas en todo el mundo había asimilado esta situación en su historia personal. Naturalmente, conocía su descripción del padre despiadado en la novela Los hermanos Karamazov. Pero lo que yo quería era saber cómo había sido su verdadera relación con su padre. De modo que busqué en sus cartas pasajes alusivos a ello. Aunque leí muchas, no encontré ninguna dirigida a su padre, y solo una mención en la que el hijo manifestaba por su padre un cariño y un amor absolutos. En cambio, en casi todas las cartas, Dostoyevsky se quejaba sobre su situación económica y pedía ayuda en forma de préstamo. A mi juicio, sus cartas reflejan con claridad tanto el miedo del niño y la constante amenaza vital que pendía sobre él, como la desesperada esperanza de que el benevolente destinatario comprendiera su necesidad. Como se sabe, la salud de Dostoyevsky era muy precaria. Padecía insomnio crónico y se quejaba de que tenía pesadillas en las que, probablemente, afloraban sus traumas infantiles sin que él fuera consciente de ello. Durante décadas sufrió, además, de ataques epilépticos. No obstante, sus biógrafos apenas han establecido una conexión entre estos ataques y su traumática infancia. Al igual que tampoco se han percatado de que su adicción al juego de la ruleta ocultaba la búsqueda de un destino favorable. Es verdad que su mujer le ayudó a superar su adicción, pero no le sirvió de testigo cómplice, y en aquella época, incluso más que ahora, nadie se planteaba hacer el menor reproche a sus padres. Una situación similar encontré en Anton Chekhov, quien en su relato El padre describe, al parecer, con gran precisión a la persona de su padre, un antiguo esclavo y exalcohólico. El relato trata de un hombre que bebe y que vive a costa de sus hijos, de cuyos éxitos se apropia para cubrir sus carencias internas, pero que nunca ha intentado ver cómo son sus hijos de verdad. Un hombre que nunca ha tenido un gesto de cariño hacia alguien ni de dignidad consigo mismo. Este relato, una obra literaria, permaneció completamente disociado de la vida consciente de Chekhov. Si el autor hubiese podido sentir cómo lo trataba su padre en realidad, a buen seguro que se hubiese avergonzado o hubiera estallado de indignación, pero en su tiempo eso era impensable. En lugar de rebelarse contra su padre, Chekhov mantuvo a sus expensas a toda su familia, incluso en épocas en las que ganaba muy poco. Pagaba el piso de sus padres en Moscú y se ocupó de ellos y de sus hermanos. Pero en su epistolario encontré pocas referencias a su padre. Cuando lo nombra, las cartas testimonian una actitud de total benevolencia y comprensión por parte del hijo. No hay ni rastro de la exasperación por las brutales palizas que de pequeño su padre le propinaba casi a diario. Con poco más de 30 años,
Chejov fue a pasar unos meses a la isla de Sajalín, una colonia penitenciaria, para, como él declaró, describir la vida de los condenados y las torturas y malos tratos que padecían. Al parecer, la conciencia de saberse uno de ellos también permaneció disociada en él. Los biógrafos atribuyen su temprana muerte a los 44 años de edad a las atroces condiciones que imperaban en la isla de Sajalín. Sin embargo, tanto Chejov como su hermano, Nikolai, que murió siendo aún más joven que él, sufrieron de tuberculosis toda su vida. En Prohibido Sentir, demostré que el hecho de escribir ayudó a sobrevivir a Franz Kafka y a otros autores, pero no bastó para liberar del todo al niño encadenado que llevaban dentro y devolverle la vida, la sensibilidad y la seguridad tiempo atrás perdidas, porque para dicha liberación es imprescindible un testigo cómplice. Es cierto que Franz Kafka tuvo en Milena y sobre todo en Otla, su hermana, dos testigos de su sufrimiento. Podía sincerarse con ellas, pero no hasta el punto de hablar de sus antiguos miedos, ni del sufrimiento infligido por sus padres. Eso era tabú. Sea como fuere, finalmente, escribió la célebre carta al padre, pero no fue a su padre a quien se le envió, sino a su madre, a quien le pidió que se la entregase a él. En su madre buscó el testigo cómplice, tuvo la esperanza de que, al fin, gracias a esta carta, ella entendiera su sufrimiento y se ofreciera a actuar de intermediaria. Pero la madre escondió la carta y jamás trató de hablar con su hijo del contenido de la misma. Sin el apoyo de un testigo cómplice, Kafka no estaba en condiciones de enfrentarse con su padre. El temor al amenazador castigo era demasiado grande. Pensemos por un momento en el relato La condena, que describe este miedo. Por desgracia, Kafka no tenía a nadie que le apoyara y le animara a enviar esta carta. Quizás esa hubiera sido su salvación. Él solo no pudo dar este paso. Por el contrario, enfermó de tuberculosis y murió con poco más de 40 años. Algo parecido se observa en Nietzsche, cuyo drama expuse en La llave perdida y en Rompiendo el muro del silencio. A mi entender, las magníficas obras de Nietzsche son un grito que llama a liberarse de la mentira, la explotación, la hipocresía y el conformismo, pero nadie, y él menos que nadie, pudo ver cuánto sufrió ya desde niño. Sin embargo, su cuerpo sintió siempre esta carga. Desde muy pequeño luchó contra el reuma, que, igual que sus fuertes dolores de cabeza, sin duda alguna habría de atribuir a la represión de las emociones intensas. Tuvo asimismo otros muchos problemas de salud. Presuntamente cayó enfermo hasta 100 veces en un solo año escolar. Nadie se percató de que el sufrimiento provenía de la hipócrita moral que regía la vida de entonces, porque todos respiraban el mismo aire que él. Pero su cuerpo acusó las mentiras con más claridad que los demás. Si alguien hubiese ayudado a Nietzsche a aceptar lo que su cuerpo sabía, no habría tenido que perder la razón y seguir ciego hasta el fin de sus días para no ver así su propia verdad.